Casi todos en algún momento fuimos alumnos. Nuestro paso por la escuela contribuyó a definir qué tipo de ciudadano y hasta qué tipo de persona somos. La formación de un país tiene mucho que ver con la formación de sus alumnos. Se empieza el alumno como un ser, como un grupo, y en este caso como un grupo político. Cada proyecto de país tuvo su ideal de alumno. Cada uno quiso borrar a los demás. En la actualidad, el único ideal es la diversidad. Hoy vamos a explorar la relación entre la escuela y el alumno. Bienvenidos a otra emisión de Explora Pedagogía. Siempre hubo quien enseñaba y quien aprendía, pero no siempre hubo alumnos tal como los entendemos hoy. El concepto es relativamente reciente. Hasta la llegada de la edad moderna, la educación no se llevaba a cabo en las escuelas y no tenía niños como destinatarios. En realidad, cuando hablamos de alumno en la escuela actual, tenemos que buscar sus orígenes alrededor del siglo XVI, cuando se empiezan a conformar la escuela elemental. Antes no había alumnos, sino que se habla de aprendices o discípulos, ya sea en la antigüedad o en la Edad Media. El alumno era el niño en la etapa de la crianza solamente. Hay muchas formas posibles de encarar el aprendizaje, muchos tipos de alumnos. Nos vamos a ocupar solo de esas formas que tuvieron consecuencias sobre uno de los momentos cruciales de la educación en la Argentina, la creación de la escuela normal. Todo niño debe devenir alumno, ya es una obligación ser alumno. Se empieza el alumno como un grupo, y en este caso como un grupo político. El Estado, en disputa con la Iglesia, es el que triunfa y tiene que consolidar esa posición para construir al sujeto moderno. En el caso de la Argentina, tiene que construir al ciudadano argentino. Yo diría el concepto de igualdad que se manejaba en la escuela era muy aliado al concepto de igualdad a base de que todos somos iguales y que todos debemos ser iguales en el sentido de la famosa homogeneización que fue, digamos, la pauta de los sistemas escolares latinoamericanos, de formar un Estado-nación soberano. Hubo un conjunto de mecanismos que se pusieron en juego a fines del siglo XIX, a inicios del siglo XX, que duraron varias décadas, que tuvo que ver con varios aspectos de modelizar y avanzar sobre las formas de vida familiar. Un ejemplo muy claro de esto es el control del uso de la lengua. Los maestros y maestras tenían pautado un conjunto de cuestiones que tenían que prohibir, como que los niños trajeran modismos de la casa, formas de saludo, que produjeran formas de sociabilidad de la propia casa. El normalismo fue un modelo educativo impulsado por Sarmiento, que definía qué enseñar, cómo enseñar y cómo debían ser los alumnos. Era un modelo unificador que intentaba impartir los mismos valores a toda la población, con el objetivo de convertir a los hijos de inmigrantes en ciudadanos argentinos. La característica del normalismo es que este alumno, todos los dispositivos que están pensados hacia él, tienen que servir para ubicarlos dentro de unas prácticas que fueron muy estructuradas, rigurosas, con un detallismo pedagógico que se impone en este momento, que por ahí llegó a opacar otras modalidades que daban más campo al autogobierno del niño. La enorme influencia del normalismo se ve hasta en la arquitectura de las escuelas. En las construidas hasta mediados del siglo XX, las ventanas siempre estaban sobre el lado izquierdo del aula. De este modo, los alumnos reciben luz desde la izquierda
y no se hacen sombra al escribir siempre y cuando sean diestros. Las primeras escuelas son las que uno ahora puede ver como escuelas monumentales. Esto nos habla de la importancia que se le está dando a la educación en ese momento. Pero también se está pensando siempre en relación del alumno, desde características como la iluminación, que tiene que venir del lado izquierdo, de donde está sentado el alumno, porque todos los alumnos tienen que escribir con la mano derecha para no hacerse sombra, porque en esta normalización no puede haber alumnos que escriban con la mano izquierda. Una serie de regulaciones que tienen que ver con la parte fundamentalmente del higienismo, fundamentados en la biología. Para el normalismo, todos los alumnos debían ser diestros, porque lo correcto, lo normal, era escribir con la mano derecha. Curiosamente, a pesar de su impulso unificador, esa doctrina impulsaba el trabajo individual en vez del grupal. Se está tratando de homogeneizar a todos los niños para que haya un alumno modelo. Como la práctica pedagógica más aconsejada y la más utilizada es la enseñanza del maestro hacia todos los alumnos en general, pero también hacia cada uno en particular, el alumno trabaja individualmente. Por eso, por ejemplo, los pupitres más aconsejados son los individuales. Esto tiene que ver con una práctica de trabajo individual, en silencio, bien sentados, sin desplazamientos, con una serie de rituales que se van conformando y que muchos de ellos atraviesan todo el siglo XX y algunos de ellos están presentes en la actualidad. Este alumno es el alumno ideal, un alumno normal, entre comillas. La Argentina dejó atrás las ideas arcaicas y autoritarias del trabajo escolar en los años 80, tras el fin de la dictadura militar. Sin embargo, su arraigo fue tan grande que algunas de esas ideas y prácticas llegan a nosotros. Entonces, a ver. Ahora uno trabaja tratando de potenciar las diferencias, se piensa que el alumno viene con una carga, con un capital cultural que trae de su medio, de donde hay que trabajar desde allí, potenciarlo. No se niegan estos, no se tratan de negar este cúmulo de aprendizajes que traen desde su medio ambiente. El trabajo individual, la lectura silenciosa, por ejemplo, se continúa, pero también se valoriza el trabajo del grupo, el escuchar al compañero. Este barquito de papel todos los días hecho mi barquito de papel. Dès lors que nos sociétés se donnent des objectifs beaucoup plus ambitieux de démocratisation de l'accès au savoir, il faut donc faire désirer le savoir et faire s'approprier le savoir par des élèves qui ne sont pas prêts à cela. Et donc la pédagogie devient bien plus indispensable et bien plus nécessaire aujourd'hui. Si nous ne mettons pas en œuvre une démarche pédagogique, eh bien nous allons tomber dans le fatalisme, c'est-à-dire ceux qui savent apprendre et qui veulent apprendre apprendront, et cela, ça ne pose pas de problème, mais les autres, ceux qui ne savent pas apprendre et ne veulent pas apprendre, seront abandonnés et exclus. La pédagogie s'intéresse à ceux qui ne veulent pas apprendre, à ceux qui ne savent pas apprendre, et cherche les moyens pour que cela ne soit pas exclu de l'accès aux connaissances et à la citoyenneté. Se brinda el contenido lo más significativo posible y lo más cercano a lo que ellos están viviendo, que ese contenido de lengua, de matemática funcione, que les sirva, que puedan apropiarse como herramientas y que eso les sirva para desenvolverse. Que realmente esté funcionando la lengua, que se ponga en funcionamiento y que no sea el contenido tan escolarizado, que sepan para qué están haciendo eso y qué aprendieron, qué quedó en la cabeza, para qué estoy aprendiendo esto. Bueno, a ver, ¿para qué usábamos la ricota?
Los alumnos reflejan una sociedad múltiple, compuesta por pobres, ricos, extranjeros, hijos de inmigrantes y miembros de las comunidades originarias, cada uno con una identidad particular. El principal problema para pensar en el alumno es cómo hace la escuela para hablarle a un grupo muy heterogéneo sin pasar por encima de sus identidades particulares. El problema de la diversidad en la escuela siempre ha existido como tal, pero no se reconocía porque el énfasis siempre era en homogeneizar, no se reconocía el valor de la diversidad. Es más, la diversidad se veía más como un problema, porque ¿cómo vamos a atender a las particularidades de los estudiantes si ya de por sí tienen muchas particularidades psicológicas, cognitivas, de estilos de aprendizaje que ya de por sí nos cuesta mucho trabajo como educadores reconocer y atender aún más el problema de la diversidad cultural, social, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que costó mucho trabajo era llegar a reconocer y valorar la diversidad como algo que había que respetar y hasta retomar para fines pedagógicos. Estas transformaciones, que un poco tienen que ver con este ideal del movimiento de la escuela nueva, que tenía que ver con lo cotidiano, se articuló en los 90 con la fragmentación que ocurrió en el sistema educativo. Esto trajo aparejado que hubiera alumnos diferentes según la escuela, según la provincia, según la clase social, según los medios tecnológicos también que estaban a su alcance. Por eso hubo una fragmentación, no solo en el sistema, sino también en los alumnos. Hay alumnos que no pudieron llegar a ser alumnos porque no pudieron acceder al sistema educativo o que dejaron de serlo muy pronto porque tuvieron que retirarse del sistema. La idea es trabajar no solo desde la obligación, como trabajó en la escuela desde fines del siglo XIX, sino también fundamentalmente desde el derecho. Tous les enseignants ont l'idée d'un élève qui est un sujet qui a des droits et des devoirs, mais c'est vrai que dans la classe, on pense plus souvent à ses devoirs qu'à ses droits. Todos los niños tienen derecho de transformarse en alumnos, ya no solo pensando en la escuela primaria, sino incorporando a la secundaria. Y ese derecho tiene que estar relacionado con el derecho a apropiarse de contenidos que sean significativos, no solo, por ejemplo, aprender a aprender, como se sostuvo en los 60 y en los 70, sino aprender a aprender, pero además aprender contenidos que sean importantes para él, que puedan acceder a todos los medios técnicos, tecnológicos, electrónicos, a los que pueden acceder todos los niños, que puedan acceder a una educación que les permita vivir en la democracia y que se los considere como seres completos desde el momento mismo que están en la escuela y no como futuros ciudadanos o futuros adultos. Ellos ya son personas con todos los derechos desde el momento en que están en la escuela. Las calles se han poblado de blancos guardapolvos en camino hacia la escuela. Aquí aprenderán a ser útiles a la sociedad y sobre todo buenos. El presidente de la República en su primera clase señaló que el país necesita muchos hombres inteligentes y capaces, pero ante todo buenos. Hoy en día es habitual oír hablar de tolerancia o del respeto por la diversidad, pero a veces esto se repite como eslogan, sin reflexionar demasiado sobre su significado. Creo que esto de la discriminación social en el colegio sí existe, pero creo que existe como en toda sociedad, o sea, no es un colegio discriminador, sino que nuestro colegio es parte de la sociedad. Y en la sociedad existe esto, y ¿por qué no pensar que va a existir acá? Lamentablemente sí, y entonces eso trae problemas después. Empiezan con burlas hasta llegar a tener enfrentamientos violentos. Si yo trato las diversidades, ya sea de género, ya sea de clase o ya sea de grupo social culturalmente diferente, como son los distintos grupos indígenas del actual territorio argentino, puede haber una trampa si yo los tomo como algo diferente a lo que tengo que tolerar, respetar, pero no veo en ellos que hay diferencias que son impuestas desde el poder
y muchas veces desde el poder económico. Si yo lo veo como algo pintoresco, algo distinto, algo que me plantea una situación diferente, pero no asumo que hay cuestiones de poder detrás. Eso por lo general es el discurso de la multiculturalidad. En cambio, cuando uno habla de la interculturalidad, tiene que haber no una tolerancia, sino una comprensión cabal de las diferencias, ver por qué existen esas diferencias. Un tiempo me fui, no me gustó y volví a Resistencia, a intentar irme con mi mamá, eso, pero no me gustó cómo me trataban los profesores, entonces volví nomás. Y nada, y decía, ¿y para qué? ¿Por qué no te vas a tu pueblo de mierda? Quédate ahí nomás. Mis compañeros me discriminaban porque yo era chiquitita o porque era de otro, o sea. Entonces me decían, ¿qué haces, gorda? ¿Qué haces, chiquitita? Ahí viene la hija del ciego, ahí viene la hija del ciego. Las mujeres fuimos incorporadas a la enseñanza ya en el siglo XIX, pero la educación que recibimos hasta hace poco no era exactamente igual a la de los hombres. Hasta avanzado el siglo XX, las mujeres no votábamos, solo había un número limitado de empleos y en muchos casos ni siquiera decidíamos con quién casarnos o cómo disponer de nuestro propio dinero. Nuestra educación reflejaba esas diferencias. Las diferencias por género, que bueno, históricamente fueron muy importantes, en la actualidad, por supuesto que son menores. Ya no hay diferencias en cuanto a contenidos, ya sean alumnos o alumnas, los contenidos curriculares son los mismos, eso no fue históricamente así. Sin embargo, sigue habiendo por ahí, en las representaciones de los alumnos, diferencias en el trato. Están separados por el sexo. O sea, las chicas tienen con una profesora mujer y los varones, como todas las secundarias, están separados por sexo. Está muy bien, cada una con su sexo, porque hay cosas por ahí que las chicas no pueden confiar con un profesor varón. Se separan por género porque ya eso fue desde la creación de la escuela media, ¿no es cierto?, de que así sea. Nunca fue mito, digamos, más allá del compartir en el aula, pero en educación física sí siempre fue mujeres y varones por un lado. Yo creo que alguna vez el espacio entre ellos tiene que diferenciarse. Si bien comparten en el aula, están todos, es mito, pero bueno, por ahí tienen un espacio donde se expresan mejor. Por la diferente físico que tenemos, que los varones pueden aguantar más que las mujeres, ¿no? Las mujeres cansarían mucho y los varones no. Y por ejemplo, nos podrían las mujeres al fútbol a la vez. A mí me gustaría estar con las mujeres. Existen las diferencias de género porque hay diferencias de género. No quiero decir que no haya. Otra cosa es pensar las diferencias de género desde el sistema. Y creo que en eso se ha avanzado mucho en el sentido que ya no, por lo menos no se piensan esta diferencia, aunque algunos rituales la siguen acompañando. El concepto de alumno lo construye la sociedad y por lo general lo construyen los adultos. Desde la historia de la educación analizamos el concepto, cómo fue construido social históricamente, de acuerdo al momento, las temporalidades, de acuerdo a los momentos políticos, económicos, sociales y culturales. Hay un cambio en la concepción de niñez actualmente. O sea, está en juego también el concepto de niñez que tenemos nosotros como sociedad, como un constructo, como construcción. El niño que era al niño que es hoy. Nosotros mismos éramos dóciles, respetuosos de la norma, pasivos, no teníamos acceso a la discusión, simplemente decimos que sí y allí seguíamos o nos negábamos, pero seguíamos haciendo lo que se nos solicitaba. El niño de hoy no hace eso, el niño de hoy se rebela, el niño de hoy tiene otra forma de dirigirse al adulto, tiene una forma de relacionarse con el otro chico diferente. La cultura de la imagen ha pegado fuertemente en estos chicos. Nosotros estábamos acostumbrados a hablar y escuchar. Ellos no, ellos necesitan ver,
y el hablar y escuchar se hace sumamente complejo. Así como los chicos cambian, también cambian las familias. En el pasado, no todos los padres deseaban que sus hijos pasaran por la escuela, porque pensaban que podían alejarlos de los suyos, del trabajo o de sus tradiciones. Hoy la escuela es una preocupación central en la familia. Un niño se transforma desde que sale de su casa, entra a la escuela, sale de la escuela, se transforma en niño. En este pasaje diario, la familia tiene incorporado que el niño, además, es un alumno. ¿De cuáles? La idea de alumno que construye la familia son diferentes de acuerdo a la familia. Por lo general hay mucha expectativa en algunos grupos familiares de que la escuela les va a dar todo lo que la familia no les puede dar. Y cuando se miró al espejo dijo... Au fur et à mesure que les autres institutions voient leur pouvoir diminuer, la religion, la famille, l'État, etc., l'école voit son pouvoir augmenter dans l'imaginaire social. Il faut que l'école transmette les savoirs, qu'elle apprenne la politesse, qu'elle apprenne le vivre ensemble, etc., etc. Parce que l'école reste, dans beaucoup de sociétés, le seul endroit où tous les enfants passent et où ils rencontrent des règles communes et des savoirs communs. Nos sociétés sont très divisées, très éclatées, les gens se rencontrent peu ou se rencontrent pas, et l'école, ça reste ça. Alors l'école, elle a une très forte demande, et on fait à son égard parfois des rêves les plus fous. On imagine que l'école pourrait supprimer la pauvreté, que l'école pourrait supprimer les injustices, que l'école pourrait rétablir la démocratie là où elle n'est pas. Je crois que c'est excessif, mais en même temps, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. L'école ne peut pas tout, mais elle peut quelque chose. Aunque nuestra idea actual de qué es un alumno es más completa, abierta y democrática que la que existía en el pasado, también podemos preguntarnos, ¿cómo podemos mejorarla? ¿Qué nos falta? Lo que veo que falta es una concientización de parte de los alumnos, sobre todo los alumnos de escuela secundaria que pueden llegar a comprenderlo más cabalmente, que la escuela es un derecho para apropiarse culturalmente de los medios simbólicos y materiales de esta sociedad, que es una herramienta que les va a permitir a ellos un campo no solo de trabajo, sino un campo de entender la política, la sociedad, la cultura diferente, como un derecho. Eso yo creo que todavía en el concepto del alumno, lo que él se representa como alumno, todavía no se tiene. El principal cambio en la idea de alumno surgido en los últimos años es un cambio de tiempo verbal. Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, el alumno era futuro. Para el normalismo era un futuro ciudadano argentino. Para el peronismo era un futuro trabajador. Hasta para la escuela nueva de los años 60, el alumno era una inversión. Hoy ya no se piensa que el alumno está en camino de ser algo, sino que ya lo es. Cada alumno, con sus diferencias, sus saberes, sus costumbres, sus particularidades, es parte de este país, aquí y ahora. En definitiva, pensar hoy en el alumno es hacer una reflexión sobre nuestro presente.